cuando descubrí que mi hermano no dormía en medio de la noche y estaba haciendo cosas malas con mis calzoncillos escondidas, casi no podía creer mis ojos. Esto es tan vergonzoso. Asustada, regresé corriendo a mi dormitorio como un ladrón, me arrojé en la cama y no pude evitar taparme la cara caliente. Hace un momento, me despertó el clima sofocante. Me puse un camisón y me dispuse a ir a la sala a beber un vaso de agua. Sin embargo, apenas di un paso, vi que la puerta del señor José estaba entreabierta y escuché débilmente un sonido de jadeo. ¿Qué está haciendo el señor José? Mi curiosidad descontrolada me hizo bajar la voz y acercarme despacio a su puerta para descubrir qué pasaba. Cuanto más me acercaba, más clara se hacía la actividad detrás de la rendija de la puerta. Me acerqué y miré hacia el cuarto del señor José a través de la tenue luz de la luna. Estaba sentado enfrente de la mesa con auriculares, mirando fijamente la pantalla de la computadora. Lo que se mostraba en la pantalla era ese tipo de película. Me tapé la boca sorprendida. Aunque ya tenía una idea, cuando realmente vi esa escena, me quedó paralizada de miedo. Después de un buen rato, cuando estaba a punto de alejarme sigilosamente, la mano del señor José debajo de la mesa de la computadora llamó mi atención. Un tono familiar de lila aparecía y desaparecía con el movimiento de su mano. Eran mis calzoncillos. Este descubrimiento me dejó completamente mareada. No entendía por qué estaba pasando esto. Mareada, decidí dejar ese lugar y regresar a mi habitación. Me tumbé en la cama, mi cuerpo temblaba ligeramente y no pude evitar pensar en tonterías. José es mi hermano sin parentesco sanguíneo. Después de que mi madre y su padre formaran una familia nueva, viajan todos los meses. La semana pasada salieron de nuevo de viaje. Solo estaba yo y mi hermano en casa. Pero jamás imaginé que sería capaz de ver una escena como esa. ¿Con papá y mamá fuera de casa, se aprovechará de esta oportunidad para abrumarme? Solo pensar en esa escena me ponía nerviosa. Esa noche, no pude dormir y no me quedé dormida hasta las 4 de la madrugada. Pero justo cuando estaba durmiendo profundamente, sentí un golpe moderado en mi culo. ¡Ah! Exclamé temblorosa y me desperté de golpe. El señor José retiró su mano como si nada hubiera pasado y me miró sonriendo. El sol ya te está quemando el culo, levántate a desayunar. Mi cara se puso roja instantáneamente y me levanté precipitadamente. ¿Cómo pudiste golpearme allí? Me acarició el pelo y su mirada ardiente, ya sea intencionadamente o no, se posó en mí un momento. Levántate ya. Por cierto, anoche dejé caer en el suelo los calzoncillos que tenías colgados en el balcón y te los lavé de nuevo. Me estremecí y, involuntariamente, recordé la escena que había visto ayer. Cuando llegué al balcón con la cara sonrojada y vi esos calzoncillos de color lila, no sé por qué, pero en mi vergüenza se mezcló una extraña sensación de dulzura. El hecho de haber atraído al guapo señor José es prueba suficiente de mi encanto. Se dice que toda chica desea tener un hermano que la cuide, y yo no soy la excepción. Hace un año, mi padre biológico murió de enfermedad, y me quedé solo con mi madre. Durante ese tiempo, mi madre lloraba todos los días. Para que yo no interrumpiera mis estudios, trabajaba de sol a sol. Como madre soltera, mi madre me dio lo mejor que pudo, brindándome unas condiciones de vida que no eran de lujo, pero tampoco me privaban de nada. Pero, ¿cómo no desearía ella tener un hombre que nos protegiera a ella y a mí? Poco después, el padre del señor José entró en nuestras vidas. Había perdido a su esposa temprano y, solo, tuvo que ser padre y madre a la vez para criar al señor José. Ahora que el señor José finalmente entró en la universidad él también puede pensar en su vida sentimental. Comenzó a cortejar a mi madre con intensidad. No solo llenó el vacío emocional de mi madre, sino que también nos ayudó económicamente. Quizás realmente no se puede vivir en una casa sin un hombre. Después de hablar conmigo, mi madre decidió formar una nueva familia con el padre del señor José. Así que ella me llevó y nos casamos con él. Así, me mudé a esta gran casa actual y, sin darme cuenta, tuve un hermano más. El señor José no solo es un alumno sobresaliente de la Universidad sino que también cumple con todas mis fantasías sobre un hermano, alto, guapo, tierno y atento. Eso hizo que yo, que crecí sin suficiente amor, lo admirara profundamente y lo considerara mi ídolo. Alguna vez, en secreto, pedí a los dioses que en el futuro yo pudiera casarme con un hombre tan excelente como el señor José. Pero la escena de anoche me dejó un poco desconcertada. Aunque yo aún no he experimentado la vida adulta, los chicos de mi clase siempre hablan de mujeres y, sin parar, me hacen comentarios groseros porque tengo un buen desarrollo físico. Especialmente,
Algunas de mis amigas ya han ido al hotel con sus novios, y he hablado con ellas sobre esos temas que dan vergüenza y aceleran el corazón. En este ambiente, ya sé que los hombres adultos tienen esas necesidades. Pero, ¿cómo pudo él hacer esas cosas vergonzosas con mi ropa interior? Con la cara enrojecida, saqué mis calzoncillos del balcón, volví a mi dormitorio y me los cambié. Luego, fui al baño y los tiré en la cesta de ropa sucia. Y, sin poder evitarlo, pensé en silencio, ¿acaso debería comprar algunos más atractivos? Cuando abrí la puerta y regresé a la sala, mi hermano me ofreció una taza de leche. Vi que no descansaste bien. Vuelve a tu habitación a dormir un rato después de comer. Asentí con la cabeza y bebí la leche de un trago. Quizás realmente recibí demasiados estímulos. Yo estaba en la cama llena de aroma cálido, con el suave aire acondicionado soplando, y pronto sentí que me daba sueño y mis párpados se iban cerrando. Como se dice, lo que se piensa de día se sueña de noche. En una especie de borrosidad, soñé que el señor José y yo éramos amigos de la infancia. Crecimos juntos, fuimos a la escuela juntos y luego nos casamos. En la noche de nuestra luna de miel, mis vagas expectativas y nerviosismo se convirtieron en deseos, que el señor José fue absorbiendo de a poco. Cuando desperté, me costó un buen rato despertar por completo. Pero, por alguna razón, siempre me sentí débil y sin fuerzas. Moviéndome sin pensar, sentí que mi cuerpo estaba un poco frío. Miré hacia abajo y descubrí que mi camisón se había subido hasta la cintura. ¡Ah! Al recordar ese sueño vergonzoso, mi cara se puso enrojecida de inmediato. ¿Por qué tuve un sueño así? Apresuradamente, tomé mi ropa de cambio y me metí en el baño para limpiar bien los rastros del sueño en mi cuerpo. Pero descubrí que los calzoncillos que cambié hoy habían desaparecido. Yo los había puesto en la cesta de ropa sucia, eso estaba claro. ¿Acaso los volvió a tomar el señor José? Al recordar la escena de anoche, mi respiración se aceleró. Me secó el cuerpo a la ligera y, descalza, me fui sigilosamente hacia la habitación del señor José. ¿Qué está haciendo ahora? Pero cuando llegué a su puerta, vi que la habitación estaba vacía. Llame suavemente, señor José. ¿Estás ahí? No hubo respuesta. Entré en la habitación de mi hermano y miré a mi alrededor. ¿Lo tomó él? ¿Dónde lo habrá puesto? Justo cuando estaba a punto de buscar, de repente oí el sonido de una llave abriendo la puerta. Me quedé paralizada. ¡Ay, el señor José ha vuelto! En un momento de pánico, moví la silla delante de la mesa de la computadora, me tendí en el tapete y me metí debajo de la mesa. Los pasos del señor José se acercaron por el pasillo hasta la puerta. No me importó que las piernas desnudas me rozaran el tapete. Levanté las orejas y escuché nerviosamente los ruidos afuera. La puerta se abrió. El señor José debía de haber hecho ejercicio recientemente, su respiración estaba agitada y parecía muy cansado. Resoplando, se quitó los pantalones cortos y se acercó a la cama. Sacó un trozo de tela rosada de debajo de la almohada. Mientras el señor José llevaba la tela a su nariz y respiraba hondo, yo estaba furiosa y avergonzada. Sí, lo había tomado él. Estaba desesperada. Escuchando su respiración pesada, solo deseaba que terminara pronto para poder salir de debajo de la mesa. Sin embargo, las cosas siempre se desarrollan en la dirección que uno menos desea. El señor José tiró de la silla y se sentó enfrente de la mesa de la computadora. María, María. Jadeó en voz baja, llamando mi nombre. Mi cara se puso aún más roja. Resulta que el señor José tiene sentimientos hacia mí. Me encogí en una pequeña bola, escondiéndome entre las piernas abiertas del señor José, y como hipnotizada, fijé la mirada intensamente en su cuerpo. Mirando cómo se acercaba cada vez más a mi rostro. Me arrodillé y me tumbé bajo la mesa, oliendo ese aroma desconocido, fijando la mirada intensamente en el cuerpo del señor José. Con el rostro completamente sonrojado. La fuerte fragancia masculina me golpeaba de frente, haciendo que mi ya confundidamente colapsara por completo. Mientras observaba su cuerpo que se movía, luchaba con los pensamientos caóticos en mi mente. Pero mis ojos, fuera de control, miraban fijamente todo lo que estaba sucediendo. Sin darme cuenta, mi vista, olfato e incluso el tacto fueron atrapados por la escena frente a mí. Pero este descubrimiento no me incomodó. Al contrario, me hizo derretirme en el aroma del señor José. Quise ignorar esa sensación, fingir que no pasaba nada, pero mi cuerpo simplemente no respondió. Después de más de 10 minutos, el señor José soltó la mano satisfecho y cogió un montón de servilletas de papel de la mesa.
Quedé tan asustada que ni siquiera me atreví a respirar. Contuve la respiración y rápidamente aparté la mirada, escondiéndome en el fondo debajo de la mesa. ¿Acabó ya? No sé cuánto tiempo pasó, pero por fin esas dos piernas se alejaron. Con un ruido de pisadas tropezosas, él entró en el baño y luego se oyó el sonido de gotas de agua. Escuchando el sonido del agua de la ducha que se iba estabilizando, saqué la cabeza con cautela y eché un vistazo afuera. Me arrastré sigilosamente desde debajo de la mesa, pero debido a haber estado agachada durante tanto tiempo, me entró sangre a la cabeza y de repente se me oscureció la vista. Casi perdí el equilibrio y caí. Me obligué a resistir el mareo y la sensación de dolor en la cabeza, y me escabullí hacia mi dormitorio lo más silenciosamente posible. Al acostarme en la cómoda y suave cama, mi corazón, que estaba muy agitado, se calmó un poco, pero aún seguía latiendo violentamente. Cerré los ojos y, involuntariamente, se me repitió en la mente la escena que acababa de ver. El señor José se estaba consolando a sí mismo con mis calzoncillos. Mis mejillas se fueron calentando. Y yo, acostada en la cama, no pude evitar pensar tonterías. Si el señor José me lo pidiera, ¿le diría que sí? Al pensar en esto, sentí una especie de agitación en mi interior. Justo en ese momento, cuando estaba enredada en mis pensamientos, se oyó un golpe en la puerta. María, ¿te has levantado? Esa voz inmediatamente atrajo mi atención. Me erizó el cabello de los brazos. Con prisas, me cubrí con la manta y traté de parecer que acababa de despertar. Señor José, acabo de despertar. La puerta se abrió desde fuera y el señor José entró, llevando una taza de leche en la mano. María, toma un poco de leche. Acabo de calentarla. Me acercó la taza de leche recién calentada hasta mis labios. El intenso aroma de la leche era muy tentador. Parecía que el señor José quería darme de beber la leche. Había una especie de misteriosa y dulce emoción en sus ojos. Me dio un poco de nervios y evité su mirada. Tomé la taza de su mano y, bajo su insistente mirada, me la bebí de un trago. Los ojos del señor José se iluminaron brevemente. Luego, con delicadeza, tomó la taza de la mesita de noche y salió de la habitación. Mi corazón volvió a latir con fuerza debido a él. ¿Quería darme de beber la leche? Solo sentí que mis mejillas se ponían calientes, como si estuvieran ardiendo. Mientras pensaba en esto, de repente se me hizo difícil mantener los ojos abiertos y, poco a poco, me quedé dormida. Volví a soñar. En el sueño, solo estaba el señor José y yo. En el aire impregnado del aroma de la leche, estábamos abrazados fuertemente. Él me abrazó con tanta fuerza que parecía que nunca nos separaríamos. Incluso me costaba respirar. En esa incómoda situación, poco a poco, perdí el conocimiento. Cuando desperté, ya era de noche. ¿Cómo es posible que haya dormido hasta la noche? No tiene sentido. ¿Acabo de despertar y ya he dormido tanto? Incluso comencé a sospechar que tenía algún trastorno hipersomníaco. Además, cada vez que me movía, me dolía todo el cuerpo, como si hubiera corrido 10 kilómetros. Con gran curiosidad, levanté la pierna y la observé detenidamente. Por supuesto, descubrí un pequeño morado en el interior de la muslo, que parecía una picadura de mosquito. Pero el lugar de la picadura era bastante íntimo. Incluso si me subía el camisón por completo, sería difícil tocar ese lugar. Me sonrojé y cubrí la pierna con el camisón. De repente, recordé lo que una amiga mía me había contado. ¿Acaso alguien ha entrado en mi habitación y me ha abusado? Solo puede ser el señor José. Así todo tiene sentido. La razón por la que he podido dormir tanto tiempo, contrario a mi costumbre, es esa taza de leche. La única forma de comprobarlo es dejar que pase y ver qué sucede después de que el señor José me dé la leche. Pasé una noche inquieta. Al día siguiente por la tarde, finalmente, se oyó el golpe en la puerta que había estado esperando. María, es hora de tomar la leche. Mi corazón se detuvo un momento y luego respondí. Señor José, gracias por traerme la leche todos los días. Tomé la taza de su mano y la puse en la mesa. Al mismo tiempo, observé su reacción sin que él se diera cuenta. Como era de esperar, su mirada siguió el movimiento de la taza de leche. Y, mientras hablábamos, me dio unos cuantos vistazos a la taza. Para tranquilizarlo, bebí un sorbo de leche delante de él. Su ceño fruncido se relajó y mostró una sonrisa satisfecha. Está bien, entonces me voy. Después de que la puerta se cerró, vomité toda la leche que tenía en la boca en el cubo de basura y vertí el resto de la leche en el inodoro.
Después de limpiar el desastre, me acosté en la cama, me puse el camisón y atrapé la manta con una pierna, creando la sensación de un desordenado sueño. Cerré los ojos y me imaginé todas las cosas que podrían pasar. Como no había bebido la leche, no sentí ni un ápice de sueño. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente se oyó un leve ruido. La puerta se abrió una pequeña rendija. Incluso pude sentir que había una mirada observándome a través de la rendija. Tragué saliva y cerré los ojos aún más. Los pasos suaves se acercaron cada vez más y mi corazón se aceleró. Parece que observó mi estado. Después de un rato, hizo un movimiento. Una mano caliente se posó en mi hombro y se deslizó lentamente hacia abajo. No pude evitar sentir una oleada de emociones. Estaba emocionada y nerviosa por lo que podía pasar a continuación. Pero estaba muy consciente de que no me negaba. Más bien, estaba un poco ansiosa. El aroma propio de un hombre maduro se coló en mi nariz y me dio una sensación de inquietud que no podía calmar. Acepté su transgresión. Bajo esa extraña sensación, mi corazón estaba lleno de dulzura y preocupación. Después de todo, el señor José se escabulló de la habitación, como si nada hubiera pasado. Después de ese breve momento de dulzura, un gran oleaje de decepción y tristeza me invadió. Aunque había dado por sentado lo que el señor José había hecho conmigo, ahora tenía que enfrentar muchos más problemas. Esta relación imposible me tenía el corazón atormentado. Yo admito que sentía una tímida atracción hacia él, pero sabía que nunca podríamos casarnos. Mientras mi madre estuviera con el tío Antonio, esta relación no tendría futuro. Mi madre había trabajado arduamente toda su vida, y yo no la haría sufrir por mi propio bienestar. ¿Cómo debía manejar estos sentimientos? Quizás sería mejor esperar a que mi madre y el señor Su regresaran y luego hablar con ella. Hace unos días se habían ido de viaje en coche a una ciudad vecina. Hoy era el 5.º día de su ausencia. Según el plan, regresarían pasado mañana. ¿Seguiría el señor José buscándome en secreto una vez que regresaran? Mientras estaba atormentada por la ansiedad y la confusión, en lugar de recibir a mi madre que regresaba como estaba previsto, me llegó una noticia devastadora. Resulta extraño, pero ese día el señor José salió muy temprano. Normalmente, me traía la leche personalmente, pero ese día solo la dejó en la mesa con una nota. Decía que estaba ocupado con asuntos de la universidad y que podría regresar muy tarde. Me sentí un poco decepcionada, pero seguí con mis actividades diarias. Hasta que estaba a punto de acostarme, recibí una llamada suya. María, ven rápidamente al hospital. Su voz estaba llena de ansiedad. Nunca lo había visto tan descompuesto. Noté que algo andaba mal y le pregunté rápidamente, señor José, ¿qué ha pasado? No respondió inmediatamente, como si estuviera luchando por controlar sus emociones. Después de un momento, con un tono de voz tembloroso y lleno de lágrimas, me dio la noticia terrible. Mi madre se había ido. Justo en ese momento, mi madre y el tío Antonio habían sufrido un accidente de tráfico repentino mientras regresaban a casa. Ambos estaban en el hospital, recibiendo tratamiento de emergencia, y su estado era preocupante. Al escuchar esta noticia, las lágrimas me cayeron. Me invadió el miedo y la desesperación. Sin perder ni un segundo, me puse la ropa y me dirigí al hospital. Pero cuando llegué, solo vi un cuerpo cubierto con una sábana blanca. El tío Antonio había sobrevivido por los pelos. Cuando vi a la persona más querida en la cama, sin vida, mis piernas se debilitaron y me caí al suelo. Fue como un rayo que destruyó mi mundo. Mi madre, con quien había estado toda mi vida, se había ido tan repentinamente. No podía creer esta realidad. Me arrojé al pecho del señor José y lloré desconsoladamente, con lágrimas y mocos mezclados. La única persona querida en este mundo se había ido. Estaba sumida en el dolor todos los días. Tan pronto como abría los ojos, veía la imagen de mi madre en vida, y en mis sueños solo recordaba los momentos de nuestra vida juntos. Así, pasaba mis días sumida en la depresión. María, voy a entrar. No sé si era paranoica o no, pero desde que mi madre se fue, el señor José parecía ser menos respetuoso con los límites. Entraba en mi habitación sin permiso y tocaba mis cosas. Aunque me disgustaba un poco, mantuve una actitud amable en público. Ya has pasado un mes sin comer bien. No puedes seguir así. El señor José se sentó en mi cama como si fuera algo normal y tomó mi mano con una de las suyas. Quise soltarla, pero no tenía la fuerza suficiente, así que tuve que dejar que me la sostuviera. Hablando palabras de preocupación, no podía pensar en otras cosas. Me esforcé para responder, señor José,
no te preocupes por mí. Déjame solucionar esto por mi cuenta. María, la señora Luz se sentiría triste si supiera que te estás tratando así. Mientras decía esto, su mano se movía sin control. Yo también estoy muy preocupado por ti. Vi cómo su mano se deslizó por mi brazo hasta llegar a mi hombro. No pude evitar apartar su mano. Señor José, déjame en paz, por favor. Parece que no se esperaba que lo rechazara. Se sintió avergonzado, pero no se dio por vencido y siguió molestándome. María, déjame abrigarte. Finalmente, mostró su verdadera naturaleza y comenzó a desabrocharme el pijama. Apreté firmemente el cuello de mi pijama para que no lograra su objetivo y, asustada, elevé la voz. ¿Qué estás haciendo? Él me cubrió la boca con la mano y se puso encima de mí. Baja la voz. Yo estoy consolándote. Vi su cara cerca de la mía y solo sentí náuseas y repulsión. Intenté gritar, pero mis protestas se quedaron atrapadas en mi garganta. Las lágrimas me cayeron sin control y traté de mostrar mi resistencia con mi cuerpo. Su rostro se contrajo en un gesto de rabia y abrió mi pijama, dejando al descubierto gran parte de mi hombro. Incluso intentó obligarme a ceder a su violencia. Yo no iba a dejar que lo lograra. Abrí la boca y mordí fuertemente su mano. Él se dio un respingo y me miró con odio. Utilicé toda mi fuerza para gritarle. ¡Lárgate! Debido a mi resistencia, el señor José finalmente se fue. Antes de irse, me miró con enojo. Su mirada era tan siniestra que me dio escalofríos. No podía seguir viviendo en esta casa. Mi relación con el tío Antonio nunca había sido buena, y ahora que me había peleado con el señor José, tendría que vivir con cautela en esta casa. Cuanto más pensaba, más enfadada y triste me sentía. Extrañaba a mi madre más que nunca. Mamá, dime, ¿qué debo hacer ahora? Miré las agujas del reloj moverse segundo a segundo. Mi corazón se sintió vacío, como si alguien hubiera lejos todo su contenido. Era medianoche y no podía dormir. Después de estar en mi habitación por demasiado tiempo, me sentía atrapada. Decidí salir al balcón para respirar un poco de aire fresco mientras ellos dormían. Moví mis brazos y piernas, que habían estado rígidas durante mucho tiempo. Abrí las manos y disfruté del silencio nocturno. José, ¿cómo es ese medicamento? Oí un murmullo proveniente de la ventana. Parecía ser la voz del tío Antonio. Miré en esa dirección y vi que era la ventana del dormitorio principal. De inmediato, contuve la respiración y escuché atentamente. Es muy bueno. Con una pastilla, la persona se queda inconsciente durante medio día. Otro día quiero probar a esa chica. Me tapé la boca y abrí los ojos de sorpresa. Ella todavía está triste por la muerte de su madre y no me deja tocarla. ¿No te deja tocarla? Entonces la vendemos. De todos modos, pronto recibiremos la indemnización del seguro. No nos falta una chica para divertirnos. No podía creer que esas palabras salieran de la boca del tío Antonio. Papá, eres tan listo. Se te ocurrió esta idea de simular un accidente para cobrar el seguro. Así, los dos nos divertimos y además ganamos una buena cantidad de dinero. Al escuchar esto, me quedé helada. Mis conceptos básicos sobre el mundo se derrumbaron. Así que resulta que el accidente no fue un accidente en absoluto, sino un plan diseñado por ese hombre para matar a mi madre. Me tapé la boca con las manos, los ojos llenos de lágrimas, y me esforcé por no dejar escapar ningún sonido. En la profunda desesperación, se me ocurrió una idea desesperada. Me hice el ignorante y regresé a la sala, donde abrí la nevera. Como era de esperar, había varias tazas de leche preparadas congeladas en la nevera. Saqué una de ellas y empecé a idear un plan. No pude dormir en toda la noche y aguanté hasta las 6 de la mañana. Justo antes de que ellos se despertaran, me apuré a la cocina a calentar la leche y luego la vertí en los vasos que ellos solían usar. En el momento en que se despiertan, son más vulnerables. Incluso si ven la leche en los vasos familiares, no sentirán sospecha. Al salir de la cocina, agarré una navaja de cocina y la metí en el bolsillo. Después de hacer todo esto, me escondí en mi habitación y abrí la puerta un poco, observando con cautela lo que pasaba afuera. A las 7:30, el tío Antonio salió de su habitación y, como yo había previsto, se bebió la leche de un trago. Luego, el señor José salió despacio de su habitación. Al ver las 2 tazas de leche en la mesa, se detuvo un momento. Al notar que una estaba vacía, no pensó demasiado y tomó un sorbo. Viendo que ambos habían bebido la leche, comencé a sentir un poco más tranquila.
mientras estaban desayunando, empezaron a mostrar signos de desmayo. El tío Antonio había bebido más, así que los efectos del medicamento se hicieron sentir más rápido. En un momento, se tendió sobre la mesa. El señor José no había bebido tanto, pero cuando notó que algo andaba mal, sus extremidades ya no le respondían y cayó al lado de la mesa. Abrí lentamente la puerta y miré a los dos hombres tendidos en el suelo como perros muertos. Apreté los puños. Solo pensando en que mi madre había sido asesinada por ellos me llenaba de odio. Quería desollarles y romperles los huesos. Tomé las cuerdas que había preparado con anticipación y até a los dos juntos. Luego, saqué la navaja del bolsillo y, con calma, me acerqué a ellos. Justo cuando estaba a punto de vengarme de ellos, el señor José abrió los ojos de repente. Quedó aterrado. Al ver la navaja en mi mano, su rostro se puso pálido como la cera y apretó los labios. María, ¿qué vas a hacer? Recién estaba recuperando la conciencia de los efectos del medicamento y su voz temblaba ligeramente. Mi corazón se contrajo de repente y me quedé paralizada por un instante. Luego, me armé de valor y me lancé hacia él con la navaja en la mano. El señor José, desesperado, mostró una velocidad que nunca había demostrado antes. Se libró de las cuerdas y se esquivó mi ataque. Afortunadamente, no le di en el punto vital. Se había librado de las cuerdas. Empecé a asustarme y apenas podía agarrar la navaja. Con el despierto, no tenía ninguna posibilidad de ganar. María, ¿me quieres matar? ¿Qué he hecho para que me odies tanto que quieras darme muerte? Frente a su mirada siniestra, me entraron escalofríos y me fui retrocediendo paso a paso. Él se deshizo de las cuerdas y las tiró a un lado. Se puso de pie y apretó los puños con fuerza. Puf. Sé todo lo que han hecho ustedes. La muerte de mi madre no fue un accidente. Y esa taza de leche antes de dormir no era una muestra de preocupación. Mientras hablaba, mi corazón se contrajo de dolor y las lágrimas brotaron de mis ojos. En el rostro del señor José se reflejó un momento de descomposición, luego sonrió siniestramente. Ya que lo sabes todo, no te puedo dejar con vida. Al mirar en sus ojos, me dio un escalofrío y, de inmediato, me lancé hacia el baño. La otra salida estaba bloqueada, y detrás de mí solo quedaba el baño. Una vez adentro, cerré la puerta con llave y me esforcé por mantener la calma, pensando en una forma de escapar. Fuera, el señor José me amenazaba y golpeaba la puerta con fuerza. De repente, se me ocurrió una idea. Rápidamente, saqué el enchufe del secador de pelo y lo coloqué en la manija de la puerta, esperando que la electricidad lo electrocutara a través de la puerta. Como era de esperar, se escuchó un grito fuera y pude oír sus quejas incluso a través de la puerta. Abrió de inmediato la puerta del baño y, al ver al señor José tendido en el suelo, retorcido por los dolores, salí corriendo hacia la salida. «No te vayas». Detrás de mí se oyó la voz dolorida del señor José, quien parecía aguantarse para perseguirme. No me atreví a mirar atrás y bajé las escaleras como el viento. Nunca me había dado cuenta de que podía correr tan rápido. Lo único que escuchaba era el viento silbando en mis oídos. De repente, se escuchó una serie de sonidos sordos en el pasillo, lo que me hizo detenerme un momento. Pero no tuve tiempo de pensar y seguí corriendo hacia la planta baja. Vivíamos en el 10º piso y bajé en menos de 2 minutos. De repente, se oyó la sirena de una patrulla. Al ver a los policías, mi tensión se disipó y todo mi cuerpo se relajó. Varios policías me ayudaron a ponerme en pie, y luego no recuerdo más. Al 5.º día en el hospital, finalmente desperté. Lo que pasó después lo supe de los policías. Resultó que un vecino había llamado a la policía. Habían escuchado ruidos en la casa y sospecharon que algo andaba mal. La serie de sonidos sordos que había escuchado era el señor José cayendo por las escaleras. Se había esforzado por perseguirme, pero debido a la descarga eléctrica, sus piernas se le debilitaron y cayó. El ruido había atraído a muchos vecinos, que salieron a ver qué pasaba. El señor José se había roto una pierna y tendría que pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Le conté a los policías todo lo que había pasado. Parece que no solo tendrá que estar en una silla de ruedas, sino que también enfrentará consecuencias legales. En cuanto al tío Antonio, se le acusará de homicidio intencionado y de intentar defraudar a la compañía de seguros. Dado el serio de sus crímenes, probablemente pasará el resto de su vida en prisión. Finalmente, vengué a mi madre. En esta ciudad, no me quedaba nada que me atara. Decidí mudarme a otra ciudad y enterrar estos recuerdos en lo más profundo de mi memoria. Fin.